tenemos entonces, les comparto. Habíamos quedado aquí, vamos a hablar del sentido del oído, recordando que todo lo que nos comunica con el medio ambiente tiene que ver con los 5 sentidos y con los receptores sensitivos. Uno de los 5 sentidos es el sentido del oído, y vamos a repasar anatómicamente para poder entender un poquito mejor. Pierdo tiempo aquí, pero un ratito dando paso a los compañeros. Ya. Entonces, aquí tenemos el pabellón de la oreja. Esto que es muy importante, que vienen a ser los pelitos, ¿no? Los pelitos de la oreja, la cera o cerumen que se forma y que tienen una función muy importante porque impide la entrada de insectos, ¿no? Sobre todo. El conducto auditivo externo. Aquí tenemos a la membrana timpánica. Y luego, en contacto con la membrana timpánica, viene la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo. Yo lo que quiero es que aquí se fijen cómo el estribo está unida a lo que es la ventana oval, ¿sí? La sella, la tapa a la ventana oval. ¿Y dónde está la ventana oval? Está aquí en el caracol. El caracol tiene 2 componentes muy importantes. Estos que son los conductos semicirculares, que no tienen nada que ver con el sentido del oído, pero que ahí se encuentra una función muy importante, y es la del equilibrio. Y el caracol propiamente, que es donde se encuentran los receptores auditivos para transformar. ¿Qué es lo que se va a transformar? Una onda sonora en un impulso eléctrico, ¿sí? Los axones de estos receptores van a formar el nervio auditivo. Todo lo que es hasta la membrana timpánica para afuera es el oído externo. El oído medio incluye la cadena de huesecillos con su musculatura y la trompa de Eustaquio, que se comunica con la faringe para hacer una regulación de la presión a este nivel. Ese es el oído medio. Y el oído interno tiene que ver con el caracol, el nervio y los conductos semicirculares. Bien, entonces, ¿en qué consiste? En que la onda auditiva, la onda sonora, se convierta en un impulso eléctrico. Al sistema nervioso central no llega un ruido, llega un impulso eléctrico. De eso se trata. Ahora vamos a ver cómo sucede eso. Vamos a ver si corre este video. Ahí está. Entonces, sacando la parte ósea, estamos viendo las diferentes partes que acabamos de ver: oído interno, oído medio. Entonces, el aparato auditivo, o el sentido del auditivo, o el oído, su función más importante es la de convertir, como les decía, el sonido, una onda de presión, una onda acústica, en impulsos eléctricos, impulsos nerviosos que van a ir al sistema nervioso central. Esa onda acústica ingresa por el conducto auditivo, debe chocar y hacer vibrar a la membrana timpánica. La membrana timpánica hace vibrar a la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos, como les decía, está conectada con el estribo con la ventana oval, y la ventana oval se conecta a la cóclea, que es parte del laberinto. Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, el oído externo está compuesto por el pabellón y el conducto auditivo externo. El oído medio, ya les dije, la cadena de huesecillos.
pregunta de examen. La misión que tiene la cadena de huesecillos es la de aumentar la fuerza de movimiento, ¿sí?, de la cadena de huesecillos, ¿sí? Entonces, toda esta articulación de la membrana timpánica con la cadena de huesecillos, la idea es aumentar. No es correcto decir amplificar. Amplificar es lo que sucede cuando ustedes agarran un micrófono y amplifica la voz, ¿correcto? Con los parlantes. Aquí lo que sucede es que aumenta la fuerza de movimiento, ¿sí? Es muy diferente a decir amplifica una señal, no tiene nada que ver. Eso lo vamos a ver luego. Porque el estribo, al terminar en la ventana oval, va a transmitir este aumento de la fuerza de movimiento de la cadena de huesecillos hacia la cóclea. En el oído interno es donde el sonido se va a convertir en un impulso nervioso. Está formado por el caracol y lo más importante, pregunta de examen, está el órgano de Corti, que es el que contiene a los receptores sensitivos que van a convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Entonces, viene la onda sonora, ingresa por el conducto auditivo, hace vibrar la membrana timpánica y esta vibración de la membrana timpánica se ve aumentada gracias a la cadena de huesecillos, y ese aumento en la fuerza de la vibración repercute aquí en la ventana oval. Aquí adentro lo que hay es líquido. Entonces, al mover la ventana oval, va a generar un oleaje, como una ola, porque lo que se mueve es el líquido. Y ese líquido, dependiendo del movimiento que tiene ese líquido, va a incidir en los receptores sensitivos que van a convertir esta onda acústica en un impulso eléctrico que viajará por el nervio auditivo al sistema nervioso central. Por lo tanto, el caracol, que está lleno de líquido, al chocar el estribo con la ventana oval, genera una fuerza vibratoria sobre ese líquido, generando literalmente una ola, como la ola del mar. No los estoy saludando, como la ola del mar. Los rangos de frecuencia que detecta el oído están entre 20.000 a 16.000 hercios minuto o cilios por segundo. Por encima de 20.000 estarían los ultrasonidos, esos no los podemos oír. Las ondas sonoras se propagan por el aire y por el líquido, ¿no? El líquido es un muy buen conductor del sonido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La vía aérea es una función de la membrana timpánica y de la cadena de huesecillos. La membrana timpánica, cuando la onda sonora choca, esta membrana timpánica tiene una superficie de 55 milímetros cuadrados. En cambio, la ventana oval está de acá 3,2 milímetros cuadrados. Sin embargo, la membrana timpánica es 17 veces más grande que la oval. Por lo tanto, cuando esta vibra y hace vibrar a toda la cadena de huesecillos, incrementa 1.3 veces, aumenta 1.3 veces la fuerza de vibración. Es decir, la fuerza de vibración de la onda sonora que hace vibrar la membrana timpánica se ve incrementada 1.3 veces gracias a estas articulaciones de la cadena de huesecillos, haciendo que la fuerza final que ejerce el estribo sobre la ventana oval sea mayor. Por la diferencia de membrana, al pasar por el oído medio, si hablamos de amplificación, este aumento de la fuerza de vibración
si lo traducimos en una amplificación del ruido, del sonido mismo, vamos a decir que se amplifica 22 veces. O sea, funcionaría como un verdadero parlante. Entonces, les decía que la ventana oval mueve el líquido coclear y con eso ya tenemos la señal del oído externo, pasó por el oído medio y ya se encuentra en el oído interno. De la vía aérea pasará a una porción donde hay líquido, ¿sí? A una vía líquida. Ahora, la vía ósea es un excelente conductor también del sonido. Cuando hay problemas en la membrana timpánica o en la cadena de huesecillos, cuando esto se ha destruido por alguna enfermedad, alguna infección, se le coloca a las personas, van a quedar sordas, este tipo de dispositivos implantados en el hueso que van a funcionar recibiendo la señal auditiva y convirtiéndola en una onda, en una onda sonora que viaja por la cadena de huesecillos, y esta va a estimular a la cóclea, al órgano de Corti. En vez de hacerlo por aquí, se lo hace por vía ósea. Cuando la sordera es de tipo, o la lesión es en el oído interno, en el propio nervio auditivo, este dispositivo no sirve. Esto es cuando la lesión está aquí en el oído, ya sea en el oído externo o en el oído medio. Entonces, el oído interno, fíjense, aquí la cadena de huesecillos, aquí está la ventana oval. Pasen. Un segundito, chicos. Les decía, jóvenes, que en el caracol, si lo estiramos, recuerden que el caracol es, bueno, por algo un caracol, ¿no? Como una viborita enrollada. Si esto lo estiramos, vamos a tener esta rampla que está llena de líquidos, ¿listo? Entonces, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Si esto está lleno de líquido y aquí se ejerce, voy a prender un ratito la cámara, y aquí se ejerce una presión, entonces esta presión que hace el estribo sobre la ventana oval de esta manera genera una presión aquí adentro en el caracol, en la cóclea, y genera un oleaje de líquido, porque aquí hay una presión, ¿correcto? Entonces, es ese oleaje que tiene la importancia que vamos a ver más adelante. Entonces, el caracol es un dispositivo membranoso formado por estos dos tubos o canales, este de arriba y este de abajo, que están envueltos en forma de espiral, por eso se llama caracol. La rampa vestibular es la de arriba, y la rampa media, aquí en la rampa media, aquí en el centro, está el órgano de Corti. Luego les voy a explicar la importancia del órgano de Corti. Bueno, al final de todo, a diferentes niveles, se va a ir formando por los axones de los receptores sensitivos el
nervio auditivo. Ahora, la resonancia en el caracol tiene que ver con la interpretación de los sonidos, que es el papel más importante gracias a la vibración de la membrana basilar. Y esta membrana basilar vibra gracias al líquido que ha sido movilizado por esta membrana. Les voy a explicar de esta manera. Entonces, aquí la membrana oval, el estribo conecta con la membrana oval y les decía que genera, debido al movimiento, genera un oleaje de líquido. Bueno, sobre la membrana basilar, ¿qué es esta? Bueno, que está estirada, ¿no? Debería estar envuelto, ¿no? Lo hemos estirado para que se entienda. Sobre esta membrana basilar se encuentran estas células ciliadas, estas de aquí, que tienen en su vértice estos que son los cilios, que se proyectan hacia arriba. Aquí es una visión microscópica, formando una fila central y a continuación varias filas rodeando a la célula, es decir, una serie de filas de estos cilios. Las células ciliadas se van a excitar, como vemos aquí en esta imagen, debido al oleaje de líquido. Imagínense, no sé si ustedes han ido al bowling, los bolos o pinos que se paran y obviamente que se tumban con una bola, pero también podemos imaginarnos que lo podemos tumbar con agua, ¿verdad? Entonces el oleaje de líquido inclina a estos cilios que están paraditos, los inclina, los mueve, y este movimiento de estos cilios, ese desplazamiento, produce la apertura de los canales de sodio y potasio. Aquí me han escuchado decir sodio y potasio, y esta es una pequeña gran diferencia que hay si lo comparamos con lo que les expliqué en cuanto a la generación del potencial de acción. No quiero confundirlos, simplemente recuerden que lo que ingresa, en este caso es sodio y potasio porque los dos son positivos, pero recuerden, es el mismo principio que ya vimos antes. Ingresa sodio, carga positiva que despolariza esta célula y genera un potencial de acción que se va a transmitir por los axones, ¿sí? Entonces, vamos a ver el inicio de esta... Ay, no sé dónde me mandó. Aquí, ya. Vamos a ver, miren, aquí está, el oleaje viene de acá, ahí está, ese oleaje genera movimiento en estos cilios que son los de acá, ese movimiento abre los canales de sodio y potasio y se genera el potencial de acción, ¿sí? Entonces, este es el órgano de Corti, este es el receptor, esta es los cilios, aquí está el oleaje, el movimiento de este oleaje hace que se abran los canales de sodio. Así de sencillo. Esto es una vista electrónica, entonces aquí viene un oleaje, mueve estos cilios de acá, esta es una imagen mucho más magnificada, esto de aquí, ¿no? Mueve los cilios y eso genera la excitación, ese movimiento de los cilios. Ahora, quiero que vean este video. Ah, caramba, no corre. Uy, qué penita, qué penita. Bueno, lo que les mostraba aquí en este video, voy a tener que volver para atrás para poder mostrarles algo. Qué pena que no haya corrido. Esto de aquí es, imagínense, está lleno de estos cilios, ¿sí? Esto está lleno así en fila, en fila, en fila, en fila, en fila, en fila.
Imagínense que son las teclas de un piano, o es un piano. Yo les pregunto, yo de música no sé nada, pero no necesitamos conocer de música. Si yo aprieto una tecla en este extremo, aprieto una tecla al medio, una más allá, una al final, ¿será que tienen el mismo sonido? La respuesta es no, ¿verdad? Según voy apretando una tecla desde un extremo del piano hacia el otro lado, cada tecla va dando un sonido diferente. Bueno, ahora imagínense eso mismo. Aquí en vez de teclas tenemos estos receptores. Entonces, dependiendo de la intensidad del oleaje que se genera, si el oleaje es poco intenso, va a generar movimiento de estos primeros cilios que están ahí. Entonces, si la información viene de esta zona, va a ir al sistema nervioso central y el sistema nervioso central interpretará a la información de esta zona como un sonido específico. Si la vibración es más intensa y llega más allácito, generará también estímulo sobre otros tipos de cilios que están más allá, que generarán otro tipo de información por su ubicación, y el cerebro interpretará así sucesivamente, dependiendo la cantidad de cilios que se han estimulado y el nivel, es decir, la distancia, la cantidad de cilios que se han estimulado, generará de esa manera la diversa gama de ruidos que conocemos. Pero ese ruido se va a convertir en un impulso eléctrico que viajará al sistema nervioso central, y allá el sistema nervioso central es el que interpretará, dependiendo del lugar de donde viene, el lugar donde se asienta ese receptor, lo interpretará como un ruido X, Y o Z, que es lo que conocemos. Entonces, cuando esa información llega aquí a lo que es el área auditiva, sistema nervioso central, es esta zona que se encarga de construir, es el área de asociación. Bueno, tenemos el área primaria de audición y un área de asociación auditiva o área de Wernicke, ¿sí? Que es donde se va a interpretar toda la información que llega de ambos oídos internos. ¿Listo? Viajan por vías auditivas, eso no lo vamos a repasar. Recuerden, acá atrás tenemos lo que ya vimos, el área de la visión, área 17-18, área 41-42. Esto es lo que ya vimos al principio, la corteza sensitiva, esto es lo que vimos, y esto lo hemos mencionado, la corteza motora, ¿no? El área del habla está aquí adelante, que en las mujeres es un poquito más grande. Y eso, entonces, en cuanto al sentido auditivo. Ahora, rápidamente, básicamente muy parecido, el sentido del gusto es un sentido netamente químico, se estimula por sustancias químicas que están en los alimentos. Para que se produzca la sensación gustativa, es necesario que la sustancia química del alimento se pueda disolver. Si no se disuelve gracias a la saliva, es muy difícil que se genere un estímulo químico sobre alguno de los receptores, o en su defecto, este estímulo químico será muy pobre, muy tenue. El principal receptor del gusto está en la lengua. Sin embargo, la lengua no es el único lugar donde están las papilas gustativas. La lengua está cubierta por un epitelio escamoso estratificado que contiene unas proyecciones denominadas papilas. Aquí se pueden ver, si ustedes se acercan un poquito a la pantalla, van a ver unas bolitas, esas son las papilas.
Estas papilas gustativas pueden presentar varias formas: filiformes, fungiformes, circunvaladas, que están en la zona posterior de la lengua. Las filiformes están en la zona anterior y media. Esta, que es una papila, en su interior, en el interior de la papila, se hallan los llamados botones o receptores gustativos. Estos botones en su interior contienen los receptores gustativos, ¿sí? Ahora, estos botones, si bien el principal órgano donde se encuentran es la lengua, pero también existen algunos de manera aislada en el paladar, en la faringe, en la laringe, muy raro, y en la epiglotis, sobre todo en el paladar y en la faringe, pero una relación de 99 a 1%, digamos, o sea, 99% están en la lengua. Estos son los tipos de papilas gustativas, caliciformes, fungiformes y filiformes es la otra denominación que tienen. Las caliciformes también se llaman circunvaladas. Bueno, básicamente hay 4 tipos de botones gustativos. Los receptores gustativos o botones gustativos para el sabor salado, que se van a estimular por el cloruro de sodio y están básicamente en la zona lateral central de la lengua, ¿sí? Los receptores para el dulce se estimulan, cuiden sus micrófonos, chicos, con la glucosa que está en los alimentos. Básicamente este tipo de receptores están en la punta de la lengua. De ahí que cuando vamos a comer un helado, le metemos la lengua, la punta de la lengua al helado porque es dulce. Muy rara vez vamos a tener la necesidad o el instinto de lamer con la punta de la lengua algo salado. El cerebro ya lo sabe y no lo va a hacer. Si conocemos que algo es salado, es muy difícil que metamos la lengua. Por lo menos casi inconscientemente. Conscientemente lo podemos hacer, pero nuestro cerebro sabe que no va a ser recompensado con algo dulce, digamos. El ácido se estimula por la concentración de hidrogeniones en la zona central lateral de la lengua. El amargo se estimula por sustancias venenosas, tóxicas, y está en forma de B en la zona posterior de la lengua. Este no es un verdadero sabor agradable y su función básicamente es de protección. Cualquier alimento en mal estado, amargo, que es ingerido, inmediatamente al llegar a esta zona nos va a provocar la sensación primero de sentir náuseas intensas, seguido de arcadas hasta llegar al vómito, porque es un mecanismo de defensa ante la ingesta de algún alimento tóxico o venenoso. En esencia, ¿cómo es que se estimulan los receptores? Bueno, la glucosa, la sal, lo que sea, va a convertir el receptor o el botón gustativo, va a convertir ese estímulo químico en un estímulo nervioso, en un estímulo eléctrico. Entonces los botones gustativos o las células gustativas se estimulan por la sustancia química contenida en los alimentos. Ya hemos dicho, principalmente glucosa, hidrogeniones y sal. Esta sustancia, cualquiera de ellas, se disuelve en la boca ayudado por la saliva fundamental y por las glándulas de von Ebner, que van a secretar una sustancia acuosa. Esta sustancia así disuelta del alimento que hemos consumido penetra en la hendidura del poro y se topa con los receptores. Al toparse con los receptores, estos son
excitados al producirse la apertura de los canales de sodio, entra el sodio, lo cual genera la despolarización de estos receptores, convirtiendo un estímulo químico en un estímulo nervioso. Por lo tanto, podemos decir que se ha generado el potencial de acción. Ese potencial de acción se transmite como impulso nervioso por los nervios gustativos hacia el sistema nervioso central. Cada poro que tiene su receptor tiene su axón que se va a convertir como parte del nervio gustativo. Entonces, lo que hace el sodio, lo que hace el hidrógeno, lo que hace los azúcares, la glucosa, lo que hace la quinina, es estimular estos receptores y generar el ingreso de calcio. Y ustedes ya saben, hasta el cansancio entra calcio y se genera, igual que el sodio, es lo mismo, ¿no? En algunas células, principalmente en el 90% de las células es el sodio. En las células gustativas, en las células del sistema nervioso central, es el calcio el que ingresa. Bueno, perdón, no el sistema nervioso central, en el corazón. Bueno, cualquiera sea el estímulo, ¿sí?, va a generar la despolarización gracias al ingreso de sodio o de calcio. Ahora, obviamente existen receptores, ya lo dijimos, para el salado, para el ácido, para el dulce, para el amargo. Este receptor para el salado no se puede estimular con los hidrogeniones, con algo ácido, no se puede. Es específico, cada receptor es específico. Y de ahí, y esto no les voy a preguntar, esta es la lengua, los nervios 9, 10, parte, una rama del nervio del séptimo, que es el nervio facial, tiene una rama. El nervio facial tiene 3 ramas principales. Una de ellas tiene que ver y participa con el sentido del gusto y el olfato. Sumado al 9º par craneal y al 10º, son los que se van a encargar de recoger, como ven aquí, toda la información de la parte anterior de la lengua, de los laterales, de la parte posterior, etcétera, toda la información que se genera para llevarla al sistema nervioso central y ser interpretada allá. Si el receptor de la punta de la lengua es el que ha sido estimulado, la persona tendrá como sensación que ha comido algo dulce. Si lo que ha comido es algo ácido, pues los hidrogeniones serán los que van a excitar la zona donde están estos receptores, y el sistema nervioso central recoge esa información de esa zona y lo va a interpretar como algo ácido. Y finalmente, el sentido del olfato. Fíjense, aquí están las narinas, que son los orificios anteriores de las fosas nasales. La boca está abajo, la cavidad oral. La cavidad nasal tiene el tabique del paladar, que va a separar la cámara olfatoria de la cámara oral. Y fíjense ustedes, aquí están hacia arriba, en la parte de arriba, está lo que se llama bulbo olfatorio, que es un ensanchamiento de la parte distal de las dendritas del nervio olfatorio, y que envía esta célula, no sé si se ve estas cositas amarillas, que envían sus dendritas, sus ramas, sus ramificaciones hacia la cavidad nasal. Cuando nosotros respiramos, el aire no viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para allá. Genera un remolineo de aire, y eso permite, de alguna manera, seleccionar, limpiar, purificar, pero sobre todo desplazar esas partículas hacia la parte superior, que es donde están los receptores olfatorios. Y ese
esa sustancia química disuelta en el aire en forma de gas es la que va a producir la estimulación de estos receptores olfatorios. Por lo tanto, el olfato, vamos a decir que en el ser humano está muy poco desarrollado. Está muy desarrollado en los animales, quienes tienen la capacidad incluso de oler su víctima, su presa, su alimento a muchos kilómetros. Pueden olerlo. Nosotros no podemos hacer eso. Es más, los primeros años de vida tenemos una dependencia total a ese ser llamado madre, ¿no? En cambio, el reino animal, pues ya miran, caminan, comen solos, escuchan, oyen, etc. Por eso es que la sustancia, para poder ser percibida por el olfato, tiene que estar en estado gaseoso y tiene que haberse disuelto para poder producir el estímulo. Esto sucede sobre todo cuando van a la perfumería las chicas y se prueban diferentes perfumes. Los últimos perfumes que van a probar probablemente no los puedan percibir porque ha habido un acostumbramiento del sentido del olfato, lo que hablábamos el día de ayer. Probablemente de los 5 sentidos, el que más acostumbramiento, adaptación, acomodación tiene es el olfato. Y lastimosamente esto se traduce en algo muy desagradable cuando la persona es enemiga íntima del agua y del jabón. En otras palabras, cuando la persona no se baña, no se asea, empieza a acumular ciertos olores. Mi abuela decía sopapo, el que sabe qué es eso que se ríe, el que no sabe ni modo. Que si esos olores, como esos olores son nuestros, generados por nuestro cuerpo, ya saben de dónde, como nosotros estamos acostumbrados a ese olor, porque estamos ahí cerca, el sentido del olfato se acostumbra y deja de percibir ese olor. Y lo que sucede es que esa persona va a sentir, esa persona va a tener un muy mal olor, ella no se va a percibir, no se va a percatar, no va a sentir su propio olor, y lastimosamente los demás del aula, las demás personas que están en su alrededor, son las que van a pagar, como se dice, el pato de tener que oler esos malos olores. Lo mismo sucede con el perfume, que les había puesto el ejemplo, exactamente lo mismo, nos colocamos perfume, salimos a la calle y luego ya dejamos de sentir el olor del perfume, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que seguimos oliendo? Porque se acerca otra persona y nos dirá, bueno, oye, qué rico tu perfume, ¿no? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ha habido una adaptación. Lo que no sucede con los demás sentidos. El sentido del gusto, de alguna manera, sí también tiene un nivel de adaptación, pero los demás no. Sobre todo los del dolor, definitivamente no. Principalmente el sentido del olfato. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, una ¿Tienen pregunta. alguna pregunta? Sí, señor. Entonces, los receptores de los oídos son del órgano de Corti Ahí están, son ahí están, en el órgano de Corti, ahí están. Ahí no están los receptores. No, en el órgano de Corti están los receptores. Ya, gracias. ¿Listo? ¿Qué más, brujas? ¿Qué más, niñas, chicos? Bueno, decía mi profesor, si no hay preguntas es que todo está muy claro. Muy claro. Bien, para quedar en claro lo siguiente, el próximo martes damos examen del tema del sistema nervioso central. En esa misma semana, antes de que comiencen los exámenes, no sé si será miércoles
No les voy a dar un día. Puede ser jueves, puede ser viernes, pero en esa misma semana van a dar examen de este tema. Es bien cortito, de los sentidos, ¿sí? O sea que la otra semana dan 2 exámenes. La otra semana vamos a acabar el temario. Nos queda un tema, un capítulo. Dependiendo de la programación de los exámenes, vamos a ver qué día dan ese examen, ¿ya? Ese repaso, ese previo. Cuando acabemos la clase teórica, las siguientes semanas, vamos a utilizar ese horario para las exposiciones, así ustedes quedan libres de la materia lo antes posible, ¿listo? Eso ya lo vamos a ir coordinando. Bueno, jóvenes, les agradezco muchísimo. Estudien, porque se viene, si hasta aquí les ha parecido complicada la carrera, pues se viene lo más peor, dijo un amigo. Nos vemos, chicos. Pero, doctor, disculpe una consultita. Mañana vamos a tener laboratorio social. Esta semana va a ser virtual, la próxima semana. Lo que pasa es que son muchos y han llamado la atención a muchos docentes. Está prohibido y que solamente vaya el grupo expositor no tiene sentido porque los demás no van a poder exponer. O sea, no es para mí, ya yo eso me lo sé de memoria, es para ustedes. Entonces ahí está el problema. Y vamos a tener el mismo problema si nos vamos a una aula, ¿no? Así que va a ser virtual nomás. ¿Ya? Ya, gracias. Jóvenes, nos vemos, pórtense bien, bye, bye. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Bruja. Hasta luego, doctor.